Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos encantados de verlos aquí en este nuevo ciclo acerca de un tema de temas, el tema del amor. Eh, en el podcast que grabamos con Pilar y después de él, estuvimos pensando exactamente qué nombre ponerle y como que no me llegaba bien. Por un lado, lo único que veía era la palabra amor, ¿no? Entonces, esa fue la propuesta, pero después Pilar también sugirió otras propuestas muy interesantes y al final eh, ella decidió muy acertadamente también llamarle amor incondicional, porque de eso se trata, ¿no? Ese es realmente el tema. Aunque cabe apuntar que este ciclo en particular podría tener muchos nombres diferentes, ¿no? A diferencia de otros, podría ser llamado simplemente amor. Ahorita les explico por qué. O el amor del guerrero, o cualquier cosa por el estilo, ¿no? O el poder del amor. Sin embargo, debido a las peculiaridades o mejor dicho, precisamente debido a las peculiaridades de este gran tema de temas, es por lo que todavía a veces no podemos puntualizar exactamente a qué nos estamos refiriendo. El propósito de este ciclo es justamente ser capaces de hacer eso, de puntualizar a lo que nos estamos refiriendo con la palabra amor, y no solo eso, sino llevarlo a la práctica 24 horas al día, 7 días a la semana, como la parte fundamental, seminal, del modo del guerrero, del ánimo del guerrero y del camino del conocimiento. Ese es el propósito de este ciclo, nada más y nada menos. Comenzamos por llamar la atención sobre un par de hechos, si les parece bien. El primer hecho es que esta serie de ciclos que comenzamos el año pasado y que van muy, pero muy bien, em, tiene como nombre el romance con el conocimiento. A partir de ahí ya estamos abordando el amor, romance, amor, ¿no? El segundo hecho es que todos nosotros estamos bordando el tejido de los temas que van surgiendo paso a paso, ciclo tras ciclo. Y eso se hace muy evidente porque nada o casi nada del contenido concreto de los mismos está planeado de antemano. Vamos, como hacen los videntes, siguiendo el flujo o el rastro de la energía, el rastro de las orquestaciones del intento, de esta música abstracta que el intento orquesta, y nosotros simplemente vamos siguiendo ese cauce. Debido a ello, tenemos la opción de prestar mucha atención a las cosas que confluyen en nuestro camino colectivo e individual, como ha sido el caso muchas veces y que les he comentado, de hecho en cada ciclo. Pero en este en particular, resulta que sin eh, premeditación alguna, estamos justo celebrando ayer el Día de San Valentín en el orden social, el Día del Amor, ¿no? Hasta hoy me di cuenta de esto, de la coincidencia, ¿no? No accidente, que esto implica, que esto entraña. El propósito práctico que tenemos como comunidad quizá podría ser resumido en reclamar, recobrar el significado original del concepto del amor. Es un acto de guerra en ese sentido, es un acto de batalla, porque desde luego batalla y guerra pacífica, ¿no? No se trata de ir de dañar a nadie ni a nada, ¿no? Se trata de recobrar con mucha determinación y con intento inflexible el significado original de este concepto para aplicarlo en nuestra vida cotidiana, porque es a partir de este concepto que se arma todo lo demás. En ese sentido hubo otra señal aquí en México en particular. En, en México durante 50 años, medio siglo más, hubo lo que llamaron, algún escritor llamó una dictadura perfecta, porque había un partido político en el poder
que se mantuvo todas esas décadas con una fachada de democracia, en las cuales todas las elecciones estaban por completo amañadas, ¿no? Sin embargo, se mantenía una relativa paz social alrededor de esa pseudo dictadura pacífica. Em, Sin embargo, esto no es un comentario de política, es un comentario energético, nada más para aclarar, ¿no? Sin embargo, hace algunos años hubo un cambio, una especie de revolución pacífica en esos niveles y la energía en México se movió en particular y entre los actos que se llevaron a cabo fue tomar la residencia oficial de los presidentes que habían estado viviendo en ella durante mucho tiempo, que era una residencia faraónica, un terreno inmenso con casas y bosques y bueno, una cosa increíble, ¿no? A la cual la gente no tenía pero, acceso ni de lejos, ¿no? Y ahí se daban la gran vida toda esta serie de políticos y de personajes de la vida pública, ¿no? Esa casa como símbolo de esa etapa de muchísima corrupción fue reclamada por el gobierno anterior y le fue legada al pueblo de México, por decirlo así. Ujú. Entonces, ayer, estábamos viendo, hubo una boda masiva ahí en la residencia de Los Pinos, lo que era la residencia oficial de los presidentes de México. Muchísima gente fue y se casó, hicieron un baile, una gran fiesta, un jolgorio, y en las fotos se ve que están todos felices, muy contentos de casarse justo en el sitio que era el símbolo de la exclusión del significado, por ejemplo, del poder en relación a la gente, ¿no? Ese es el filo que estoy tratando de abordar. De ninguna manera es político, veámoslo como una señal en abstracto. Entonces ese fue un acto visto desde arriba de reclamo, de reclamar algo de lo que de alguna manera la gente había sido despojada. En términos generales, toda la humanidad, independientemente de nuestras ideas políticas, sociales o convicciones o raíces culturales, todo eso no importa, ha sido despojada de el concepto fundamental que mueve los hilos de la intención en el mundo, en el universo, que es aquello a lo que nos referimos ya como una sombra de lo que realmente es como amor. Entonces, establecimos que vamos a reclamar el significado de eso y que toda esta serie de ciclos gira en realidad alrededor de uno de los aspectos del amor, que es el romance con el conocimiento. Por tanto, ya estamos preparados, creo, para entender con mucha mayor profundidad y con mucha mayor sencillez los conceptos que vamos a platicar aquí, porque estamos inmersos en un romance ya con el conocimiento cuya naturaleza, dado que es emprendido por guerreros, es desde luego incondicional. La definición de romance con el conocimiento es aprender por el gusto de aprender lo que sea, ujú, ciencia, arte, lo que quieran, sin pedir nada a cambio. Es dar lo mejor de uno estudiando, informándose, buscando fuentes, comparando, emocionándose con el aprendizaje de lo nuevo sin demandar un título profesional a cambio, ni reconocimiento, ni gratitud, ni aplauso, ni admiración, nada. Es por el simple deleite de aprender. Bueno, un guerrero ama por el simple deleite de amar. Así de sencillo. Un guerrero aprende por el simple gusto de aprender sin pedir nada a cambio y ama por el simple gusto de amar sin pedir nada a cambio. Por eso eh, creo que llegó la palabra amor simple y sencillamente para nombrar este ciclo como una de las opciones, porque decir amor incondicional, si bien es totalmente correcto, también es redundante. El verdadero amor, cuyo significado estamos reclamando,
en este orden abstracto, es por definición incondicional. Ujú. Ok. Em, algunos parámetros que podemos utilizar o algunos ejemplos que podemos, de los que podemos echar mano para darnos una idea inicial de esto, sería el amor de un niño, por ejemplo, o el amor de un animal, ¿no? De un perro con quien lo cuida, o de un gatito, ¿no? O de una planta también con quien la cuida. Del niño hacia su madre, hacia su padre, cuando está creciendo. Esos son ejemplos de amor incondicional o de amor real, pues, ¿no? Em, como mencionábamos en el podcast, hay ejemplos en instantes, en momentos de la vida en que todos experimentamos eso. Otro ejemplo puede ser los primeros momentos de un enamoramiento con otra persona. Ahí nos olvidamos de nosotros mismos y toda nuestra atención se enfoca en darle lo mejor también de nosotros mismos y más a esa otra persona. Eso es amor, ¿no? Porque no estamos pidiendo nada a cambio. Claro, llega un momento en que ya comienza a convertirse en lo que realmente es dentro del orden social. Y eso que es dentro del orden social es una traslocación, es una trastocación, es una perversión de su significado original, porque, insistimos, implica el verdadero amor no pedir nada a cambio, es un acto de dar. Y en el orden social, pasado cierto punto, ya se entiende como una inversión. Yo te amo, yo te quiero. Si tú, ¿no? haces esto, esto y esto y esto, y no haces esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y esa serie de demandas, con el tiempo y con el desgaste de una relación, se va incrementando y afinando cada vez más. Es como estos contratos legales con letra cada vez más menuda, ¿no? En los cuales ya el sentido de justicia, por ejemplo, se separa de la práctica y del ejercicio de la ley. Así, el sentido del amor se separa de la práctica y el ejercicio de el matrimonio, de las relaciones familiares, de las relaciones de amistad. Se van separando. Ujú. Se va perdiendo el sentido original. La ley justamente es para eh, implementar la justicia. El amor supuestamente es para dar y se van pervirtiendo, se van torciendo esos significados hasta que se separan por completo de la práctica real. Entonces vivimos como resultado en un mundo donde el amor y sus manifestaciones diversas um, son bastante falsos, por lo general, y las manifestaciones de lo opuesto, que es la importancia personal y la codicia y el orgullo o la arrogancia, con sus consecuentes resultados de violencia, se hacen muy reales. El amor se va haciendo cada vez más algo etéreo, inacible, perdido por ahí en las palabras, ¿no? Y las consecuencias de abordarlo como una inversión se van haciendo cada vez más reales. La mayor parte de la violencia innecesaria que se da en la humanidad es en los hogares, entre parejas, entre familias, que supuestamente están unidos por un vínculo de amor. Ujú. Entonces, estamos definitivamente reclamando, haciendo un lado eso y reclamando con absoluta firmeza el significado original. En ese sentido es revolucionario esto. Como comentábamos en el podcast, hasta hace algunas décadas, los videntes tenían mucho cuidado con usar la palabra amor, ¿no? Justamente por toda la porquería de la que ha sido cubierta
justamente por cómo se ha desvirtuado esa palabra. Entonces usaban términos como afecto abstracto, etcétera. Pero a partir de que se abrió el conocimiento a nivel masivo, surgió la oportunidad de reclamar ciertos términos claves dentro de la comunidad de los que transitan en el camino del conocimiento. Uno de esos términos claves, por ejemplo, es el intento, que platicábamos en el ciclo anterior, es la variable principal que falta en todas las ecuaciones con las cuales construimos nuestro mundo. Entonces, tenemos un mundo hecho a medias por la ausencia de esta variable constante del intento. Otro término es ensoñar, ¿no? Y un término fundamental, desde luego, es el amor. Em, si les parece, como es habitual, nos podemos mover un poquito para sacarnos las telarañas de los viejos conceptos del amor que tenemos. Vamos a sacudir. Ok. Vamos a subir los brazos sin subir los hombros, simplemente los codos los proyectamos hacia atrás, juntando los omóplatos, y vamos a proyectar ahora las palmas, vueltas hacia abajo, con la punta de los dedos perforando algo sin extender por completo los codos, parando el movimiento antes de que se extiendan por completo, para cuidar la articulación. Regresamos, perforamos, regresamos, perforamos. Sobre un plano inclinado de 45 grados. Estamos llevando energía al punto B, en la base del cuello. Ok, giramos las palmas hacia arriba y hacemos lo mismo. Las volvemos a girar y ahora vamos a hacer primero un círculo hacia afuera y después perforamos. Jalamos, inhalamos, exhalamos. Eso. Volteamos las palmas hacia arriba y hacemos lo mismo. Atrás, inhalando y exhalamos. Círculo y golpe. Ok, relajamos un poco. Ahora vamos a traer energía desde atrás, con la palma de la mano, hacia el punto B, sin tocar, y la abanicamos tantito ahí. Luego con el otro brazo, otra vez, izquierda, derecha. Levantamos un poco la barbilla para sentir el aire al abanicar. Ok, ahora vamos a poner las manos como en pico de ave, así, y vamos a golpear con la muñeca y el dorso de la mano hacia adelante, izquierda y derecha. Uno, dos, uno, dos.
Muy bien. Ahora vamos a proyectar el dedo índice hacia un lado, con los otros sobre la palma y el pulgar sosteniendo la segunda falange del dedo índice, poco curvo. Y vamos a perforar hacia el lado opuesto. Ok. Todo a la altura del punto B. Después ponemos la mano una sobre la otra, de manera que hacemos un hueco para descansar aquí en la parte suave de la barbilla. Nos inclinamos y proyectamos un codo y un omóplato hacia el frente y luego el otro. Vamos a llamar al intento, girando la rueda para enganchar, para percibir el nuevo significado del amor, ¿no? Limpiamos, hacemos, dibujamos la rueda con ambas manos, con la derecha, izquierda. La tomamos, la giramos 5 minutos, abrimos, llamamos al intento. Intento. Saltito hacia atrás, jalando y cerramos. Ok. Hay una pregunta en el chat. Veamos. Gracias. Le pregunté a Castaneda sobre qué amor los hechiceros. Me respondió, te amo porque te amo sin esperar nada en cambio. Exactamente. Sí, así es, Pati. Exactamente. Y bienvenida. Un gusto verte. Abrazo. Pati, una gran practicante vieja conocida. Em, bueno, entonces, ¿por qué hicimos pases sobre el centro de las decisiones? Estuvimos trayendo energía al centro de las decisiones. Porque el concepto del amor socializado, el concepto del amor que se nos enseña, es uno en el cual somos como hoja del viento. Nos dice, no, el amor es una maravilla porque te agarra y te arrastra y te lleva por todos lados y tú no puedes hacer nada porque la chica o el chico del que te enamoraste, bueno, es la luz de tu vida y sin él no puedes y sin ella no puedes y es maravilloso. Y después te dicen, es horrible, te rompe el corazón, te arrastra, odio al amor, ¿no? Y hacen canciones de odio, ¿no? Acerca del supuesto amor, ¿no? Entonces, en esa concepción del amor, somos como una hoja al viento, arrastrados por un poder ante el cual estamos completamente indefensos. Y entonces tendemos a cultivar una imagen de nosotros mismos en relación al amor como de seres muy sensibles, de seres muy susceptibles de sentir esas pasiones y de dejarnos llevar por ellas. Eh, y bueno, así nos consideramos a nosotros, ¿no? Para un guerrero, para un vidente,
El amor no tiene nada que ver con eso, porque él nunca, o ella, nunca es una hoja al viento, de nada. Hemos hablado muy a profundidad sobre cómo si bien el- las márgenes de nuestro destino en relación al tejido eh, insondable que el intento establece a nuestro alrededor, pues son inamovibles y no podemos cambiarlas. Sí, dentro de esas márgenes estrechas podemos calibrar y podemos siempre decidir qué dirección tomar, qué velocidad adquirir, qué intensidad abordar. Siempre tenemos un poder de decisión. En ese sentido, si bien estamos rodeados de fuerzas incomprensibles que en efecto determinan en buena medida nuestro destino, somos copartícipes del mismo, así sea calibrando los pequeños detalles que por sí mismos pueden llevarnos a cambiar un hilo y entonces abrir un panorama completamente nuevo para nosotros. Un guerrero tiene sus decisiones y su palabra y sus actos. Para un guerrero esas cosas no son revocables. Si uno da su palabra o ejecuta un acto cualquiera, asume por completo la responsabilidad de él y no lo anda revocando porque el aire sopló para otro lado, ¿no? Y porque ya no es cómodo. Hace lo mejor que puede y más para cumplir con su palabra, siempre, de una u otra forma, y asumir la responsabilidad de todos sus actos. Ya hablamos también de eso en el ciclo anterior del intento. Entonces, de ahí la relevancia de activar la energía del centro de decisiones, porque sin esa energía circulando ahí, si no podemos realmente tomar decisiones. Nos acogemos más bien a las decisiones que otras instituciones humanas, sociales, toman por nosotros, como la gran institución del amor. Ahí sí somos hoja al viento. Un guerrero interviene, reclama y decide. Entonces, para un guerrero, amar es una decisión. Esa es la diferencia. Es una decisión de la cual se hace responsable. Y para un guerrero hacerse responsable de algo es poner su vida en la mesa, dar todo, ujú, con ligereza y con alegría, pero saber que sus decisiones no son revocables en ese sentido, ¿no? No quiere decir que sea uno rígido, pero sí quiere decir que uno busca hasta lo imposible cumplir con todo eso, ¿no? A cambio de ello, un guerrero tiene la posibilidad de revocar a su muerte. No que no se vaya a morir, porque desde luego todos somos mortales, pero establece un tipo de relación con su muerte que es muy diferente a la que se acostumbra en el orden social. Es una relación consciente de un diálogo con la fuerza de la muerte. Y entonces, en ese diálogo, el guerrero puede negociar muchas cosas con ella y la puede utilizar a su favor, se hace amigo de ella, hace su mejor consejera. En cambio, si nuestras decisiones y palabras y actos son revocables, pues entonces la muerte no es revocable y nos agarra con la misma um, irregularidad caprichosa que tienen nuestros actos y nuestras decisiones. Ese es el trueque, ese es el equilibrio. Entonces, para un guerrero amar es una decisión. ¿Y qué ama un guerrero o a quién ama un guerrero? Muy simple también. A quien se le antoja y a lo que se le antoja. Un guerrero puede amar todo, a todos, a uno, a una, a 10, a 15. Un guerrero puede amar una pluma, un guerrero puede amar su camino, puede amar al sol, puede amar a la luna, puede amar un gatito y sobre todo, y ahí es donde creo que nos podemos ayudar mucho entre nosotros, empezando por mí, un guerrero se puede amar a sí mismo, cosa inconcebible e inaudita, ¿no? Creo que a todos nos falta algo de eso, ¿no?
Porque para empezar, si uno desea amar a alguien más o algo más fuera de uno, pues el primer paso sería la capacidad de amarse a uno mismo. ¿Cómo? Con condiciones, ¿cómo nos amamos? Es decir, yo, y me pongo de ejemplo, yo me amo a mí mismo cuando me va bien, cuando todo fluye, cuando me siento pleno, ¿no? Cuando me caigo y cuando tropiezo y cuando me quedo atorado, quizá no me amo a mí mismo tanto, ¿no? Eso es ponerme condiciones también, ¿no? Eso es el amor social, que no es amor. La pregunta es, ¿podemos amarnos a nosotros mismos incondicionalmente? Esa es una buena pregunta. Entonces, revisando, el amor para un guerrero es una decisión y es una decisión irrevocable. Cuando un guerrero, por ejemplo, decide amar a alguien, simplemente toma su decisión como guerrera o como guerrero y dice, voy a amar a esta persona. Así de simple. Y le extiende amor. ¿Qué significa extender amor? Ahorita vamos a eso. Y no pide nada a cambio. Nada. Y con nada, quiero especificar. Estamos viendo las cosas desde el punto de vista universal. Después vamos al individual, pero esto es importante. Con nada me refiero a que no pide que lo amen a su vez de regreso. No pide que le tengan afecto a su vez de regreso. No pide que lo mantengan. No piden que estén ahí todo el tiempo. No piden que sean generosos ni amables con nada. Ni siquiera pide la presencia del ser amado. Un guerrero puede amar a alguien, no volverlo a ver en su vida y seguir amando a esa persona. Porque el amor es energía y es una energía fundamental, es la energía fundamental que podemos proyectar desde algún sitio de nuestro ser, visto como energía, como una línea. Imaginen una línea energética que se proyecta hacia alguien o algo más. Y ahí se engancha esa línea. No para amarrar a esa persona, sino para darle a través de esa línea lo mejor de nosotros mismos. Si no la vemos físicamente, pueden ser pensamientos, puede ser nuestra intención, como en la historia de poder que vivimos en el ciclo anterior de Johnny, ¿no? Que ustedes le enviaron a él esas líneas de intención y de amor, aunque no lo conocen, y, y se curó de inmediato, ¿no? Eso es amor. No pidieron nada a cambio, no le pidieron a Johnny que se fuera con ustedes o que les hiciera, los saludara por la cámara, nada, ¿no? Entonces esa línea que podemos no solo imaginar, sino sentir, se adhiere, digámoslo así, al ser o a la cosa querida y ahí se queda. Y a través de esa línea de conexión enviamos lo mejor siempre, sin pedir nada a cambio. Ahora bien, el secreto de esa línea es que trasciende la vida y la muerte como la conocemos. No sé de qué otra manera decirlo. Esa línea es para siempre, mientras nuestro amor se ha dado de esa manera. Y tiene que ser exclusivo de una sola persona o una sola cosa. Si yo amo, por ejemplo, a mí me gusta tocar la guitarra, a eso me dediqué y he amado a mis guitarras, ¿no? Pero amar una guitarra no significa que no podía amar a otra, ¿no? O una madre, amar a un hijo no significa que no puede amar a otro, ¿no? Qué horror sería eso, ¿no? Y sin embargo, cada amor es único. En ese sentido es que don Juan decía, un guerrero no cambia la cabeza, no corta la cabeza del ser amado y la pone en otra persona, porque cada amor es único e indivisible y eterno.
no perece. Mientras nosotros mantengamos esa línea, es para siempre. Pensemos en una vela, como don Juan decía que somos la llama de la vela, ¿no? Pensemos en el fenómeno de que una vela, imaginen de esas que se usan, por decirlo así, en una iglesia, ¿no? O en cualquier sitio donde hay muchas velas apagadas, y nosotros tenemos una vela y prendemos otra con la llama de la misma, y luego otra, y luego otra. Podemos prender 10,000 velas sin que la llama de nuestra vela mengüe ni se extinga. Exactamente lo mismo es amar. Exactamente lo mismo. Entonces, eh, una vez que se toma la decisión de amar a alguien, ni siquiera es necesario, y esto quizás nos sorprenda, que esa persona te caiga bien o que te simpatice. Ni siquiera es necesario eso. Uno puede amar a alguien aunque no te simpatice, aunque no se lleven bien, aunque haya un choque ahí de personalidades. No se pide nada a cambio. Y hay una distinción que podemos hacer también en relación a los conceptos del amor que se manejan en el orden social y que es una propuesta que me parece interesante. Podemos distinguir entre amar algo y enamorarse de algo, ¿no? Hemos hablado en otros ciclos de la diferencia que propusimos nosotros mismos también de entre emociones y sentimientos. Las emociones, hemos dicho, son como chispazos de un motor, los chispazos que produce la bujía, que son momentáneos y cuyo propósito es simplemente echar a andar los pistones y con ello el motor, ¿no? El sentimiento sería el motor completo, ¿no? Que permite la marcha del auto, en este caso. Entonces, las emociones son pasajeras y su propósito es llevarnos a un sentimiento que nos encarrile en la dirección en que se puede incrementar más nuestra conciencia, sea cual sea. Y no siempre están vinculados. Por ejemplo, de una manera muy obvia, por ejemplo, la emoción de la tristeza nos puede llevar al sentimiento de la sobriedad. Eso es muy interesante. La emoción de el enojo, ¿no? También nos puede llevar a un sentimiento de sobriedad. La emoción de la tristeza, por otro lado, también nos puede llevar a un sentimiento de alegría. Eso es paradójico a veces, ¿no? La emoción de enamorarse, porque enamorarse es más bien una emoción, nos puede sí llevar al sentimiento del amor, pero no necesariamente. Son dos cosas diferentes. Uno puede enamorarse de cualquier cosa en un momento dado, de una persona o de un paisaje o de un sonido de una pieza musical o del trino de un ave o de una fragancia, ¿no? Y sentir algo especial, un nivel de conexión misterioso con eso. Eso no necesariamente nos lleva a amar a eso, a tomar la decisión de amar a eso por siempre. Es más bien un chispazo, como de una bujía, que nos conecta con otras partes más misteriosas, ¿no? De nuestro ser. A veces sí pueden ir conectados, desde luego, pero no siempre. En ese sentido, enamorarse es una experiencia en sí misma, como cualquier emoción. Lo que un guerrero hace es que sus emociones surgen, cuando sus emociones surgen, es permitir que pasen a través de él y no se queda atorado en ellas necesariamente. Por ejemplo, un guerrero, desde luego, siendo humano, está sujeto a sentir todas las emociones que sienten los seres humanos.
Alegría, enojo, tristeza, placer, repudio, todo, todo. Pero son momentáneos, son chispazos momentáneos y los deja pasar. En el orden social se nos enseña que cualquier emoción es algo a lo que tú te tienes que agarrar. Entonces, si tenemos un momento de enfado con alguien, nos agarramos de esa emoción y la perpetuamos hacia el rencor. Y podemos sentir rencor 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, 50 años con una persona por una estupidez que cometió hace 50 años, quizás sin darse cuenta, y de la que seguramente ya no se acuerda, y que detonó en nosotros esa emoción de enojo. Eso es como quedarse pegándole a la bujía para que saque chispas, sacando y desconectándola del motor. Es absurdo. Entonces un guerrero siente todo, todas las emociones. La diferencia es que no se deja arrastrar por ellas. Entonces ni las niega, las absorbe como una experiencia perpetual más, las agradece, las disfruta y pone atención al sentimiento hacia el cual lo están guiando esas emociones para realmente ya incrementar su conciencia y entonces sí decidir tener ese sentimiento y cultivarlo. Muy diferente. Entonces la diferencia en ese sentido es que un guerrero, por ejemplo, se puede enfadar y dar un grito y a los 3 segundos ya saltó a otra intensidad, ya no está ahí. Y en ese sentido, ser guerrero es simplemente ir adquiriendo más velocidad. Eso es todo. No es que los guerreros no se entristezcan, no se enojen, no. Simplemente reducen el tiempo y la intensidad con la cual se enganchan a las simples emociones. Y están muy atentos más bien de sus sentimientos encaminados a incrementar su conciencia. Eso es todo. Lo mismo con enamorarse. Muchas veces alguien se puede enamorar de otra persona por la concatenación de diferentes frecuencias vibratorias insondables que el intento a nuestro alrededor, pues sí, de repente algo hace clic ahí y estamos en el momento justo, en el lugar justo para enamorarnos de alguien y tener ese sentimiento. En el orden social, a lo que se nos guía es a extender esa emoción y empezar a cortejar a esa persona porque sentimos esa emoción y transformarla en un sentimiento que llamamos amor sin hacernos responsables de sentirlo y jugando a que somos víctimas de algo que no comprendemos, a que somos hojas al viento y por tanto imponiendo muchas veces incluso nuestra presencia a esa otra persona que no la desea, ¿no? Y llenándola de regalos y cortejando. Y ahí es donde más se pierde energía. En relación con la pareja, el proceso donde más se dispersa energía de nuestros centros vitales a la periferia del capullo es el proceso del cortejo. Y entonces ya no solo estamos muchas veces presas de una simple emoción que podíamos haber disfrutado y simplemente haber dicho, ah, qué belleza, esa chica o ese chico, siento un enamoramiento, ¿no? Y dejarlo pasar y guardarlo en una cajita de tesoros ahí, cerrar la cajita y seguir adelante. Ah, no, es el amor de mi vida forzosamente, entonces la persigo durante años, ¿no? Hasta que se aburre y cede, o algo así. A veces sí puede ser que esté uno destinado a tener una relación con esa persona, pero lo que quería aclarar es que hay una diferencia entre la emoción de enamorarse de alguien o algo, ujú, y el sentimiento de amar y la decisión de amar. Es importante entonces posiblemente distinguir entre ambas cosas. ¿De acuerdo? Ese era uno de los temas. Y me gustaría, para finalizar,
vincular esto con lo que hemos estado también estudiando en relación con la importancia personal y la propuesta que hicimos de una redefinición de la misma en los primeros ciclos, ¿no? Para quienes no han estado en los otros ciclos, la propuesta vinculada al romance con el conocimiento, en el cual nos interesa conectar las diferentes áreas de la ciencia y del arte con el camino del conocimiento, como lo transitamos, fue algo relacionado con la física y es el concepto de la entropía, vinculado a la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos indica que todo sistema, un sistema es un cuerpo cualquiera, algo organizado en una u otra manera, tiende a aumentar su entropía, o a mantenerla o a aumentar, no a disminuir. Y eso tiene que ver con el flujo de la flecha del tiempo del pasado al presente y al futuro. De hecho, la flecha del tiempo, la forma en que percibimos el tiempo como esa flecha del pasado al presente y al futuro, es una consecuencia de la entropía, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica. Porque la entropía en este mundo, en este enfoque de la física, no puede disminuir. Si disminuye, la flecha del tiempo se invierte. Ujú. Es decir, es como soltar un huevo que tiene una entropía baja porque tiene a sus moléculas organizadas en un sistema donde hay pocos microestados, ¿no? Y al soltarlo se rompe y entonces los microestados de las partículas se multiplican, son muy diferentes ya, y hay muchos más. Eso es que aumentó su entropía. Las partículas son las mismas, porque la primera ley de la termodinámica establece que la energía no se pierde de ninguna manera, solo se transforma. La entropía es el mecanismo a través del cual se transforma la energía de sistemas de baja entropía a sistemas de alta entropía. Lo mismo con una gota de agua. Ujú. Entonces, establecimos que la importancia personal en ese sentido es la colección de hábitos que incrementan nuestra entropía. Es decir, ya en términos de la esfera luminosa, los hábitos que hacen que la energía disponible para el trabajo que circula en nuestros centros vitales, del hígado y la vesícula biliar, en la zona del páncreas y el vaso, en las riñones suprarrenales, en el centro B, en la anilla y en el caso de las mujeres en la matriz, se dispersa hacia la periferia. Eso es alta entropía. La energía de los centros vitales se dispersa y ya no está disponible para el trabajo que ejecutan esos centros vitales. Bajar la entropía significaría ir al revés, traer esa energía de regreso a los centros vitales, con lo cual se incrementa en el sistema que somos, en el capullo luminoso, la energía disponible para el trabajo. Pero eso físicamente es raro que suceda. De hecho, se considera que es casi tan imposible como el evento de que un huevo que se rompe se rehaga porque sopla el viento por acá y se inclina la mesa donde está por acá y de repente sucede algo y se vuelve a armar. Ujú. Es así de improbable, pero no es imposible. Y los guerreros giran la flecha del tiempo, disminuyendo su entropía. Entonces, si la importancia personal es toda la colección de hábitos que aumentan nuestra entropía, el amor, entendido como lo estamos entendiendo, como un poder deliberado que surge de una decisión irrevocable, a cambio del cual no pedimos nada en absoluto, es lo opuesto a la entropía. Amarnos a nosotros mismos, realmente así, como guerreros, incondicionalmente, reclamando el significado original del amor, es, es el sinónimo o es lo mismo que reducir nuestra importancia personal.
Es exactamente lo mismo. Y cuando amamos a otro, lo que estamos haciendo es así, impecablemente, incondicionalmente, es hacer lo que el Sol hace con la Tierra, que es lo que llaman los físicos un préstamo de baja entropía. El Sol le presta a la Tierra un flujo de baja entropía, de manera tal que la Tierra utiliza esa estructura de la radiación del Sol para crear la fotosíntesis, por ejemplo, y dar vida a sistemas complejos como los organismos que conocemos y que habitan la Tierra. Entonces, la energía en efecto no se va, no desaparece, cambia de forma, cambia de su cohesión y su distribución en el espacio-tiempo a través del fenómeno de la entropía. Entonces, en conclusión, para terminar, eh, el amor, por definición, una vez reconocido su significado original, es incondicional, es para siempre y es una decisión que se toma. Y un guerrero ama a quien le place y a lo que le place. Como una vela no se extingue si ama a muchos, a muchas o a muchas cosas. ¿Mm? Y a través de su amor, que es un poder, no una debilidad, ¿mm? No una vulnerabilidad, sino un poder que surge de la decisión, presta baja entropía a aquellos y aquellos a quienes ama. ¿Cómo ustedes le prestaron baja entropía a ellos? ¿Mm? Entonces, el amor del guerrero es lo opuesto a la importancia personal. También vimos que hay una diferencia entre enamorarse y amar, como un paréntesis, y establecimos que estamos siguiendo el flujo del intento en el tejido de estos ciclos y de toda esta serie de encuentros que estamos teniendo. Con eso concluimos esto, eh, y hay un comentario de Laura. ¿Podemos deshacernos de un rencor con tomar la decisión o debe haber otras formas para romper ese rencor? Gracias. Sí, te puedes deshacer de cualquier rencor tomando la decisión de hacerlo, porque el simple hecho de entender que el momento en que surgió ese rencor fue una simple emoción y que no estabas obligada a extender esa emoción, por más que toda tu vida te hayan entrenado a eso, pues ya te permite decir, es cierto, eso fue solo una emoción. Ahora ya soy libre de escoger mis sentimientos. Ujú. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto, con una simple decisión ya no tengo rencor. Eso no significa necesariamente que ames a esa persona. No, pero posiblemente. Quién sabe, ya decidirás tú. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, em, cualquier pregunta o comentario que tengan, si no tienen ahora algo más, lo pueden, como siempre, enviar al grupo y ahí vamos a responder y vamos a seguir en contacto. Eh, Otro comentario partiendo de la pregunta de Laura: el quedarse atorado en una emoción significa concretamente una falta de energía. El quedarte atorado en una emoción significa que toda tu energía o gran parte de tu energía la enfocas en eso para seguir nutriendo el fuego de esa emoción. Cada vez que piensas en alguien a quien le tienes rencor, le tienes que constreñir, tienes que usar mucha energía para recordar exactamente cuál fue el agravio y cómo tú tenías razón y bla, 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 y toda tu atención se va ahí. Es como si estás, no sé, en un bosque enorme y a 1 kilómetro ahí pasa una hormiguita y tú dices, todas, sacas un cañón y un tanque y te vas sobre la hormiguita, ¿no? Es quedarse atorado en las emociones innecesariamente, es, como dicen, ¿no? Atacar una mosca con un cañón, ¿no?
Es un desperdicio increíble de energía en términos de que se dispersa de los centros vitales hacia la periferia del capullo. ¿Ok? Bueno, pues entonces ahí cerramos, si les parece bien. Muchísimas gracias por estar en esta sesión. Nos veremos la próxima. Un agradecimiento especial a todos los que tomaron la sesión individual. Disfruté cada una de ellas. Me encanta conocerlos cara a cara. Platicamos de cosas súper interesantes. Me ayuda a mí, tanto como a ustedes, y sigamos con eso, ¿de acuerdo? Este ciclo también va a incluir la sesión individual para quien quiera tomarla. Recomiendo que a partir más o menos de la tercera sesión, una cosa así, para que ya haya más material que revisar. ¿De acuerdo? Bueno, un fuerte abrazo para todos y nos ¿Alguna vemos en el pregunta grupo. más en el chat? A, a ver, dice muchas gracias. Ya no puedo tener sesión individual. Escríbeme a mi WhatsApp, si quieres, la sesión del ciclo pasado y ahí te contesto. ¿Ok? Ok. Bueno, un abrazo ahora sí a todos. Un placer verlos. Nos vemos pronto. Chao.